Va a ser una pregunta por persona y vamos a verlo, el modelo, ¿no? En la aplicación que tengo y eso, básicamente eso. Todo entra con respecto a la tablita que les mandé, ¿no? De Testit. Es solamente eso, esa página. Entonces yo voy a llamarlos con la lista que me están haciendo ahora, uno por uno, y me van respondiendo, ¿no? Es decir, nomás, al grano, no hace falta que me expliquen nada, ¿no? Solamente cosas puntuales. Bien, entonces empezamos con el tema en sí. Cavidades y fosas. Una vez estudiado los huesos del cráneo y todo lo que conforma la bóveda craneana, estudiamos los huesos de la cara, ¿no? Ese fue el tema que avanzamos en la última clase. Y básicamente con esto ya podemos tener un conocimiento previo para abordar el tema de fosas y cavidades, ¿no? ¿Qué entendemos por fosas y cavidades? Son espacios, huecos en este caso, que alojan órganos, ¿ya? Que alojan órganos de algún tipo. Por ejemplo, la fosa orbitaria. ¿Cuál es el órgano que aloja la fosa orbitaria? Es el globo ocular, ¿no? El globo ocular con sus órganos anexos, ¿no? Los músculos extrínsecos del globo ocular, el nervio óptico, en los diferentes filetes nerviosos del trigémino, en su rama oftalmica, ¿no? La nasal, frontal, lacrimal. También aloja lo que vendría a ser el saco lacrimal, ¿no? Si se acuerdan, en el polo interno de la cavidad orbitaria se encontraba el saco lacrimal apoyándose en el hueso lacrimal, ¿no? O unguis, y en el polo externo estaba la glándula, ¿no? La glándula lacrimal, ¿no? Entonces, el concepto de cavidades en sí engloba a que son espacios donde se ubican órganos, ¿no? Eh, por otro lado, también entendemos como cavidades espacios en los cuales van a estar revestidos por cierto tipo de tejido, ¿no? Vamos a ver que la cavidad orbitaria está revestida por mucosa conjuntival, la cavidad nasal va a estar revestida por mucosa nasal, ¿no? La cavidad bucal por mucosa gingival o oral. Y bueno, por último estarían las fosas que son externas, como la pterigoidea y cigomática, que están recubiertas por lo general por tejido conjuntivo y músculos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas cavidades, ¿no? Bueno, el antro de Higmore ya lo revisamos, ¿no? En maxilar superior. Vimos cómo es que, en dónde se encuentra, desde qué punto de vista se puede observar el antro de Higmore, qué huesos tapan la entrada del antro y por qué está formado. Bueno, básicamente la vista externa del antro vendría a ser esta saliencia, ¿no? Que es la apófisis piramidal del maxilar superior, ¿no? Entonces vamos a ir revisando las diferentes cavidades. Lo principal de algunas cavidades se van a dar cuenta que es la estructura ósea, ¿no? Cuáles son sus paredes, cómo es que funcionan sus articulaciones entre los diferentes huesos, y vamos a ir viendo también los órganos que alojan, ¿no? Bien, aquí tenemos una vista preliminar de la cavidad orbitaria o fosa orbitaria, la fosa nasal, de la cavidad oral. Aquí tenemos la fosa palatina y la fosa cigomática. Y también tendríamos la fosa temporal, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar de lleno con la cavidad orbitaria, ¿ya? La cavidad orbitaria se la estudia como una pirámide, por así decirlo, ¿no? Vamos a tener una representación esquemática como si fuera una pirámide, ¿ya? Una pirámide de 4
caras, un vértice que sería el fondo y una base que es el reborde, ¿ya? ¿Entienden la representación, ¿no? Si es que lo vemos de un costado, se vería así más o menos. Ahí, ¿no? Ahí sería una vista lateral, digamos, ¿no? Toda la base es el reborde orbitario. El vértice sería el fondo de la cavidad orbitaria. Y las caras vendrían a ser las paredes, ¿no? En este caso, se la estudia con 4 paredes, ¿no? Uno vendría a ser el techo o cara superior, el piso o cara inferior, la pared interna y la pared externa. ¿Ok? Perfecto. En general, en global, podemos empezar a dar generalidades, que la cavidad orbitaria va a estar conformada por 7 huesos, ¿no? Aquí a simple vista podemos observar, por ejemplo, el maxilar superior, ¿no? Con su apófisis orbitaria aquí, su porción orbitaria. Eh, Después vamos a ver al cigomático, ¿no? Formando más que todo la pared lateral. Vamos a tener, ya tenemos 2, ¿no? 1, 2. Después tenemos al frontal, formando gran parte del techo de la cavidad orbitaria, sino todo el techo de la cavidad orbitaria. Después tenemos atrás el esfenoides, ¿no? El cuarto. Después les dije, ¿no? Esa preguntilla trampa que encontramos a veces, el palatino también forma parte del piso, entonces ahí estaría nuestro quinto hueso. Después estaría el sexto hueso, que es esta lámina. ¿A qué hueso pertenecía esta lámina, dijimos? Al hueso etmoide. Etmoides, bien. Esta es la denominada lámina papirácea del etmoides. ¿Y qué cara o de dónde, de qué parte del etmoides es esta cara? Las masas laterales, ¿Ya? ¿Qué cara? cara externa. Cara externa, bien, perfecto. Excelente. Eso es lo que estoy buscando de ustedes, que relacionemos todo el conocimiento previo y vayamos recordando un poquito. El sexto hueso y el séptimo hueso sería el unguis o lacrimal, ¿ya? O lacrimal. Bien, perfecto. El reborde orbitario, fíjense, está conformado, en este caso el reborde orbitario hace o representa la base de la pirámide, ¿no? Sería la base. Formado por 3 huesos a priori, ¿no? Vamos a poner otro color. Tenemos el reborde inferior externo formado principalmente por el cigomático, ¿no? Aquí vemos su articulación con el hueso frontal, ¿no? A través de su apófisis ascendente o el ángulo superior del cigomático, articulándose con la apófisis cigomática del frontal o ángulo externo del reborde supraorbitario del frontal, ¿no? Del frontal. Después, el otro hueso importante que forma o que conforma el reborde orbitario vendría a ser el frontal, ¿no? Que conforma básicamente todo lo que es el polo superior del reborde, el frontal, o también esto se llamaba arco supraciliar, ¿no? Arco supraciliar. Aquí tenemos el reborde. Y por último vamos a tener el maxilar superior con su apófisis ascendente o apófisis orbitaria, que es esta aquí, ¿ya? Que iba a insertarse o articularse, perdón, con el frontal, ¿no? Con el frontal. Entonces, esos son los huesos que forman el reborde de la cavidad orbitaria, ¿ya? El reborde. Ahora, parte por parte, vamos a ir viendo las paredes, ¿ya? Yo hice un esquema para que vayamos relacionando un poco el tema de la ubicación, ¿no? Bien, entonces este sería el fondo de la cavidad orbitaria.
que sería como el vértice de la pirámide. Esto es externo y esto es interno. ¿Ya? Interno. Bien. En la parte externa o la pared externa vamos a encontrar la cara orbitaria del cigomático. ¿Ya? La cara orbitaria del cigomático. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahí vamos a mantenerlo. Ajá. Bien, entonces estamos viendo en la parte derecha, estamos observando la cavidad orbitaria izquierda, ¿no? Aquí en esta parte de la pantalla, la cavidad orbitaria izquierda. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí como primer hueso o el más externo? Es el cigomático, ¿no? El hueso cigomático o malar o pómulo. Toda esta extensión. Y fíjense cómo es que se internaliza, no solamente forma el reborde, sino que tiene una porción que internaliza dentro de la cavidad orbitaria y forma parte de la pared externa de la cavidad orbitaria, ¿no? Si continuamos, tenemos a las alas mayores del esfenoides, ya las alas mayores del esfenoides en su cara orbitaria, ¿no? Es una de sus tres caras, ¿no? ¿Cuáles eran las tres caras de las alas mayores del esfenoides? Orbitaria, o la otra es la externa o temporal, y otra es la interna o endocranial, ¿no? Eso tienen que saberlo sí o sí. Entonces, esos dos huesos en sí son los que forman la pared externa, ¿no? Aquí ya lo tenemos anotado, a las mayores del esfenoides y cara orbitaria del cigomático, ¿no? Perfecto. Ahora, el techo de la cavidad orbitaria va a estar conformado por la cara orbitaria del frontal, en este caso sería la cara inferior del frontal, ¿no? Que es todo lo que estamos viendo en esta parte de acá, todo esto ya vendría a ser el techo, ¿no? De la cavidad orbitaria. Ahí, el techo de la cavidad orbitaria, cara orbitaria del frontal, y por detrás estarían las alas menores del esfenoides, ¿ya? Estas de aquí al fondo, aquí, ubíquense, ¿no? ¿Se acuerdan qué había entre las alas menores del esfenoides y el reborde de las alas mayores del esfenoides? ¿Cómo se llamaba este espacio de acá? ¿Cuerpo medio? ¿Cómo? Mm, ¿Cuál? Este Ah, espacio que Eso no es la hendidura esfenoidal. ya, hendidura esfenoidal. ¿Quién respondió? Yo, Haider. Ya, Heider, es la hendidura esfenoidal. ¿Y te acuerdas alguna estructura que pasaba por aquí? Sí, ahí pasa lo que es el tercer, el cuarto y el quinto y el sexto par craneal. Bien, Como el perfecto. tercero, que es ¿El trigémino pasa por aquí? sí, el Ya, trigémino, sí. El- perfecto. La rama sí, oftálmica, ¿no es? la rama bastante. Bien, ya. Heider ya se salvó de su examen de base. Entonces, este es la hendidura esfenoidal. Entonces, dense cuenta cómo es que las alas menores del esfenoides son como una plataforma, les dije, ¿no? Tiene una cara superior, que es donde se va a apoyar eventualmente más en plano medial la cintilla olfatoria, y la cara inferior, que es la que estamos viendo aquí, junto con el reborde de las alas mayores, conforma
esta hendidura, ¿no? La hendidura esfenoidal. Entonces, la cara inferior de las alas menores del esfenoides forman parte del techo de la cavidad orbitaria, ¿no? Porque fíjense, aquí lo estamos viendo ya en el hueso articulado. Ahí. Entonces, Testit lo estudia ya a un nivel un poco más profundo, ¿no? Un poco más profundo y da a entender que la cara inferior de las alas menores del esfenoides forman parte del techo y tiene relación anatómica, ¿no? Es como que se continúa el frontal y la articulación posterior del frontal es con las alas menores del esfenoides, entonces tiene relación anatómica, ¿ok? Bien, entonces ese sería el techo. Continuando, nos queda la cara interna, ¿no? La cara interna de la cavidad orbitaria. Vamos a borrar esto. Ahí. ¿Qué tenemos? Vamos a ir de anterior a posterior. Ya vamos a empezar desde lo más externo. Y empezamos con la apófisis ascendente del maxilar superior, ¿no? Se dan cuenta que la apófisis ascendente viene, primero empieza recta y luego se encurva hasta apoyarse en la región medial, ¿no? De la fosa orbitaria, porque empieza recta y luego empieza a curvearse, ¿no? Empieza a hacer una curva para quedar plana en esta parte, cuestión que conforma parte del reborde y parte de la pared, ¿no? Entonces, si lo vemos ya de una vista un poco más lateral, se logra notar un poco más la diferencia, ¿no? Fíjense cómo desde una vista lateral se sigue observando eh, la apófisis ascendente orbitaria del maxilar superior, ¿no? Fíjense, podemos observar ahí, y ahí es donde termina el reborde, ¿no? Y esto ya vendría a ser la región externa de la nariz, ¿no? Entonces, el primer hueso que vamos a tener en la pared interna es el maxilar superior, ya con su apófisis ascendente del maxilar superior. Perfecto. Después, vamos yendo un poco para atrás, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Al hueso unguis, ¿no? O lacrimal. Ese es nuestro segundo hueso que forma parte de la pared interna, ¿no? El lacrimal, en toda su extensión, vimos que es un hueso plano, rectangular, que tiene dos caras, ¿no? Una cara externa que es orbitaria y una cara interna eh, que es nasal, ¿no? Que es nasal. Bien. Después, entonces aquí tenemos al unguis o lacrimal. Después, aquí ya le estamos dando un check, ¿no? Apófisis ascendente del maxilar, unguis. Después sigue la lámina papiracial etmoides, ¿no? Que es esta de aquí atrás. Lámina papiracial etmoide, vamos a dar un poco la vuelta. Ahí. Bien, esa es la lámina. Lámina papiracial etmoides. Y vamos a concluir con la cara externa del cuerpo del esfenoides, ¿ya? Cara externa del cuerpo del esfenoides. Habíamos hablado que el cuerpo del esfenoides tenía una forma cúbica, ¿no? Lo estudiamos de esa forma. Tenía una cara superior, cara inferior, cara lateral izquierda, derecha, cara posterior y una cara anterior, ¿no? En este caso, vamos a hablar de la cara externa del esfenoides, ¿no? Entonces, vemos que aquí
ver si no se mueve mucho esta cosa. Ahí. Ahí. Bueno, ahí está el esfenoide, ¿no? Si se dan cuenta. Y en esta ocasión, fíjense, parte de sería un poco la cara anterior o anterolateral del esfenoide, ¿no? Pero para simplificación podemos nombrarlo como el cuerpo del esfenoides, ¿ya? El cuerpo del esfenoides, conformando el cuarto hueso de la pared interna, ¿ya? El cuarto hueso de la pared interna de la cavidad orbitaria, ¿no? Perfecto. Entonces, 4 huesitos. Desde afuera hacia adentro, apófisis ascendente del maxilar superior, el unguis, el etmoides y el esfenoides, ¿ya? Todo en la parte interna. Por último, nos queda el piso de la cavidad orbitaria. Y vamos a limpiar todo esto. Lo ponemos ahí. Bien, ahí tenemos una vista del piso de la cavidad orbitaria. Está mayormente ocupado o formado por la apófisis orbitaria del maxilar superior, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, en su gran mayoría, está formada por esta apófisis. Y bueno, en la parte externa habíamos hablado de que también hay otra apófisis, ¿no? La apófisis piramidal, ¿no? Del maxilar superior, que estaría más que todo en esta área, ¿no? En el área eh, un poco más lateral y anterior, ¿no? Un poco más lateral y anterior. Entonces, ese sería el piso de la cavidad orbitaria. Ahora, el último hueso que forma la cavidad orbitaria vendría a ser la cara orbitaria de la apófisis orbitaria del palatino, ¿ya? De la apófisis orbitaria del palatino. Acuérdense que tenía 3 caras, ¿no? Una cara era esfenoidal, una cara era orbitaria y la otra era libre, ¿no? La otra era libre. Y más atrás estaba la apófisis esfenoidal del palatino, ¿no? Que era como una manito, dijimos, ¿no? Que ahí se apoyaba el cuerpo del esfenoides, ¿no? El cuerpo del esfenoides. Bien. Ahora, eh, ¿qué más tenemos en el piso de la cavidad orbitaria? Sí, bueno, Ok, básicamente, ese bueno, conducto que está ahí, ese conducto infraorbitario, dice, este de aquí, que está en el piso. Sí, sí, el conducto infraorbitario es un conducto en Y, se llama, o conducto infraorbitario, que da paso a ramas infraorbitarias del nervio lacrimal, ¿no? En sí, este es un conducto que viene por acá, pero también va a salir en la parte lateral del malar, ¿ya? Tiene una disposición un tanto extraña, ¿no? Es como que empieza en un tubo, en un conducto, perdón, único y va a terminar bifurcándose en dos emergencias, ¿no? Y bueno, la parte interna es el conducto que ya habíamos visto, ¿no? El conducto lacrimomuconasal, ¿no? Que se forma con el unguis y se forma una vez articulado con el maxilar superior, ¿no? Bien.
Entonces, recordarles que toda esta cavidad está revestida por una conjuntiva, ¿no? La mucosa conjuntival. Tienen que recordar el tema de las mucosas porque a través de las mucosas es la forma en la que se comunican algunas estructuras, ¿no? En este caso, todo el ojo está revestido por esta mucosa y eso implica que es una vía de administración de fármacos, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden administrar fármacos a modo de colirios o de gotas oftálmicas que pueden contener diferentes principios activos, ¿no? Entonces, toda mucosa, acuérdense, toda mucosa que encuentren en el cuerpo es una vía de administración, ¿ya? Es una vía de administración de fármacos. En este caso, la vía conjuntival, ¿ya? Bien. Ahora, entonces, eso es la cavidad orbitaria en sí. Ustedes pueden esquematizarla como quieran, ¿no? Esta es la forma en la que yo vi que se veía un poco más, como para ubicarse un poco más, ¿no? Pero ya ustedes pueden manejar la forma que les quede más fácil, ¿no? Bien. Entonces ya pasamos lo que vendría a ser cavidad orbitaria y empezamos con fosas nasales, ¿ya? Fosas nasales. Las fosas nasales igual tienen una disposición, por así decirlo, en este caso sería más rectangular, ¿ya? Más rectangular. Tienen que imaginárselo como si fuera un rectángulo así medio echado, ahí, que tiene un piso, ahí, que tiene un piso, pero que tiene una doble entrada, por así decirlo. Es como que no tiene fondo adelante y no tiene fondo atrás, ¿ya? Es como una caja rectangular, ¿no? Pero sáquenle la tapa de arriba y la tapa de abajo y queda hueco, ¿no? Queda hueco adelante, queda hueco atrás. Le dio eso porque la cavidad nasal tiene dos espacios, uno de entrada y uno de salida, ¿no? Dijimos que el reborde de la cavidad nasal se llaman narinas, ¿no? Todo el orificio de entrada de la cavidad nasal se denomina narina, ¿ya? Narina. Toda esta parte acá. ¿Y cómo se llamaba el orificio de salida de la cavidad nasal? Que lo dijimos en una clase. A ver, ¿quién quiere salvarse del examen? Porque sale en algún lado, ¿no? Todo lo que olemos tiene que salir en algún lado. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se denomina el orificio de salida o el espacio de salida de la cavidad nasal? Toda esta parte acá, cuando vimos palatino, explicamos esta parte. Orificio de salida, coanas, ¿no era? Bien, coanas. Bien, Joao, te salvaste de tu examen. Coanas, es la parte de atrás, ¿ya? La parte de atrás de la cavidad nasal. Entonces, todo lo que inspiramos llega a la parte de atrás, a esta parte de las coanas, y ahí es donde empieza la llamada nasofaringe, ¿ya? Nasofaringe. Eso vamos a estudiarlo cuando terminemos músculos. Van a darse cuenta que la faringe está dividida en tres partes, ¿no? Una es la nasofaringe, que termina aquí atrás de la nariz. Otra es la orofaringe, que termina detrás de la boca, ¿no? Que es lo que ustedes pueden observar cuando hace una apertura bucal completa.
y se ven al espejo, lo que ven en el fondo, ese músculo del fondo, es la orofaringe, ¿ya? Orofaringe. Y ya un poquito más abajo vamos a ir encontrando la laringofaringe, ¿ya? O hipofaringe también. Entonces es importante esta parte de las coanas porque es la forma en la que se comunica la cavidad nasal con el tracto respiratorio bajo, ¿no? O vías respiratorias bajas o inferiores. Entonces entramos de lleno a lo que es la cavidad nasal, ya sabemos sus orificios de entrada, orificios de salida. Ahora vamos a ver sus límites óseos y las estructuras que los conforman, ¿ya? Inicialmente vamos a ver que el reborde de la cavidad nasal está conformada principalmente por el maxilar superior, ¿no? Fijémonos cómo es que se dibuja tanto la base, el reborde, como las paredes laterales del reborde, conformada principalmente la parte ascendente por la apófisis orbitaria del maxilar superior, ¿no? Fijémonos cómo es que está subiendo por acá. Y en su porción más medial, el reborde está conformado por el borde inferior de los huesos nasales, ¿no? Que son estos dos que estamos viendo aquí, que lo vimos en huesos de la cara, ¿no? Entonces así es como está conformado el reborde, ¿no? Ahora, para el estudio de la cavidad nasal en sí, ya vamos a adentrarnos, ¿no? Repetirles de nuevo, aquí se forma una espina cuando se articula un maxilar con el otro, ¿ya? Fíjense cómo es que se puede ver ahí, no sé si logran verla, es bien chiquitita. Esa es la espina nasal anterior, ¿ya? Espina nasal anterior. ¿Cuántas espinas nasales tenemos? 2. ¿Quién da más? 1. A ver, ¿quién más? 4. Ahí nos pasamos. Tenemos tres espinas nasales. Una es la anterior, otra es la posterior que se forma con los palatinos, ¿no? Dijimos, en la parte posterior hay una región que es el borde posterior de la lámina horizontal. Ya recordemos un poquito acá. A ver si podemos separarlo. Ya. Ah, no, este no era. Este aquí. Ya. Fíjense. Este es el palatino, ¿no? Adelante que estaba el maxilar superior, ¿no ven? Adelante está el maxilar superior con su apófisis palatina, ¿no? Aquí atrás estamos viéndolo al palatino en su lámina horizontal y sus bordes, ¿no? Teníamos un borde posterior que era un poco cóncavo, ¿no? Curveado. Y en el vértice en el vértice interno y posterior de la lámina, que sería este de aquí, en este ángulo, se forma una hemiespina nasal, se llama, ¿ya? Hemiespina nasal, que es como una terminación del hueso, ¿no? Que termina un poco afilado y punzante, ¿no? Se denomina hemiespina nasal porque una vez articulada con su otra espina contralateral, con su otra hemiespina contralateral del otro palatino,